Muy buen día, bienvenidos a un estudio más, un estudio bíblico del domingo. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, dándole la bienvenida a los que ya nos acostumbran a acompañarnos. Y como siempre decimos, ojalá que tengan sus Biblias con ustedes para que nos acompañen en nuestro estudio de hoy. Se trata de, estamos en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 14, del versículo 43 al 52. Y mientras lo buscan ahí, les decimos que nuevamente vayan por su Biblia y la abran precisamente en Marcos 14, versículo 43 al 52. Y mientras lo hacen, les damos la bienvenida. Queremos darles la felicitación a todos los que son padres y sobre todo a los que somos hijos del Rey, a nuestro Padre y Señor Celestial. Le dedicamos este día como todos los domingos. Nosotros no dedicamos un día a nuestro Padre, pero le dedicamos toda la semana y con más fervor cada domingo de estudio bíblico. Así que sean bienvenidos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Ojalá que se encuentren bien y que este sea un feliz domingo para todos. Y cuando les digo que nuevamente que este estudio estará disponible en YouTube, a los que ven esa plataforma también esperando que nos apoyen en ella. Y sin más ni más, agradeciéndoles de nuevo, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, el capítulo 14 de Marcos, del versículo 43 al 52, dice, vamos a leer el texto y después entraremos en el contexto, dice la palabra. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole le huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Señor, le damos gracias de nuevo por este día domingo, celebrando el Día del Padre. Lo celebramos a usted, Señor, como nuestro Padre Celestial. Le pedimos, como siempre, que sea con nosotros en este estudio, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos bendiga, que nos dé el discernimiento, que nos dé el entendimiento de su palabra, Señor, y que podamos atesorarla, vivirla, Señor, y que podamos guardarla en nuestro corazón para no pecar contra usted, como dijo el rey David, Señor. Le pedimos que sea con nosotros, pues, Señor, y que bendiga este tiempo, que se lo levantamos a usted, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la vez pasada nos quedamos en que el Señor estaba orando en Getsemaní, en el jardín o en el lado del, como le decían, en el huerto. Y luego, estando allí, sabemos cómo los discípulos, el Señor les decía que permanecieran en oración, estuvieran alerta y que estuvieran meditando también. Pero ya después, cuando les dijo, ya duerman, después de un rato dijo, ya basta, vamos, que ya nos buscan, ya sabía que venía Judas. Entonces aquí el 43, versículo 43 nos dice, luego hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas llegó con una gran multitud. En el Evangelio de Juan
nos dice en el capítulo 18, versículo 3, que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Vemos que era lo que dice aquí era una décima de una legión romana, más o menos unos 600 hombres. Y esos todos eran soldados o alguaciles y alguaciles. El hecho de que Marcos dice mucha gente lo describe, pero ahí especifica, los otros evangelios nos especifica la cantidad de gente y lo que traían ellos y quién eran. Tanta gente que venía con él, quiere decir que ni siquiera los líderes religiosos, ni realmente el mismo Judas que anduvo con el Señor, entendían quién realmente es Jesús. A Judas nunca percibió en su corazón la presencia del Señor en sí. Él nunca pudo entender lo que es realmente Jesús, y mucho menos los líderes religiosos. Nunca entendieron a Jesús. Ellos en su mente pensaban que el Señor trataría de escapar, o que sus seguidores pondrían resistencia a pelear en una trifulca defendiéndolo, o que quizás haría un milagro, porque Judas miró los milagros, él presenció los milagros del Señor, y él pensó fácilmente el Señor con un milagro podía zafarse de ahí, dejarlos ahí o desaparecer, o hasta matarlos el Señor. Un solo ángel del Señor mataba a miles. Entonces no entendían de veras al Señor en su esencia de quién es Jesús. Él pensaría, pues quizás se va rodeándolo totalmente de gente, tendrá menos oportunidad de huir. Pero él no quería huir. El 44 nos dice, el versículo 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Primero en otros evangelios dice el Señor que le dijo, con un beso entregas a tu Señor. Y un beso usualmente es señal de afección. Judas lo convirtió en una señal de traición. Y cuando dice llevarle con seguridad, no es una expresión de preocupación por él. No es decirle llévenselo con cuidado, no lo lastimen, nada de eso. No, él no se preocupaba por la seguridad de Jesús, pero más bien una indicación de que tan difícil ha de ser capturarlo. Es Jesús, un hombre milagroso. Puede escapar fácilmente a menos que sean puestas medidas extras. Él todavía pensaba en su corazón que ellos tenían el poder de atrapar al Señor, de poder sujetarlo, de poder sobreabrumarlo. No entendía Judas. La seguridad que le buscaba era que no se escapara. Es decir, llévenlo con seguridad, es que no lo dejen escapar, que todo esté bien tramitado para que no tenga oportunidad de escapar. Si en verdad el Señor hubiera querido, él no tuviera tenido ninguna oportunidad de atraparlo, de capturarlo, excepto que él declaró con sus mismas palabras, la hora ha llegado. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Él nos enseña, Jesús nos enseñó a aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea. Él se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros también servimos al mismo Dios soberano, y nadie puede tocarnos a menos que Él sea su voluntad. Y muchas veces es su voluntad que pasemos por cosas difíciles. Pero nosotros en lugar de pedirle al Señor por poder y por paciencia, y pedirle por resistencia de poder aguantar esos tiempos, le reclamamos al Señor. Como si Él no nos hubiera puesto la muestra de lo que es someterse a la voluntad de Dios. Nosotros algunas veces pensamos que nosotros somos más especiales que Jesús.
Porque él dijo en sus palabras que los discípulos no eran mejor que el maestro. Y si tenemos que pasar dificultades, tenemos que someternos. Pero muchas veces no nos sometemos porque nos creemos mejores, que nos creemos merecedores de pura dulce en nuestras vidas, de pura calma y puro gozo, y no aceptamos las dificultades, aunque Dios las permita. Este es un claro ejemplo de saber humillarse ante el Señor. El Jesús no está humillando ante nadie, se está humillando al Padre. El versículo 45 dice, y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Y de una vez vemos que las características que presenta Marcos es que Judas inmediatamente hizo su parte para atrapar a Jesús. Él ya estaba puesto el plan y él ya había hecho el plan. Por eso decimos nosotros y refutamos a aquellos que dicen que Judas fue salvo, porque según se arrepintió, pero aquí vemos que no. Él tomó cada decisión a cada momento. Fue de él la decisión de hacer eso en contra del Señor. Y aquí en esta parte nos dice acerca de lo que Jesús exclamó después del beso de Judas. Pero aquí sigue Marcos diciendo en el 46 y 47, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Solamente 2 discípulos tenían espadas esa noche. Y lo sabemos por medio de Lucas 22. Versículo 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y Juan más bien nos dice también, en Juan 18, versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Vemos que Juan da más detalle. No sé, creo que Marcos evita identificar a Pedro como el culpable de este hecho, sabiendo que quizás como no quiso escribir, sabemos que este evangelio está escrito, dictado por Pedro, y eso ya lo vimos al principio de nuestro estudio en este evangelio de Judas, que Pedro el que le estaba más o menos contando y dictando de esos acontecimientos que Marcos estaba escribiendo, y quizás por ese motivo él no quiso identificar a Pedro como el que hizo esto. Era una manera, un hecho con buenos, quizás queriendo cumplir lo que él había dicho cuando le decía, Señor, yo aunque muera, pues muero contigo. Y quizás era esa parte de su deseo de defender al Señor, pero sabemos que no era necesario. Además, Juan, siendo testigo, identifica también al siervo como Malco, además de dar el detalle de que fue la oreja derecha la que le cortó. Y sabemos que así, con el ímpetu de Pedro, con ese fervor y con esas fuerzas, que era un hombre robusto, él quizás desenvainó la espada y la abanicó derecho al cuello de Malco. Él quería la cabeza, él no quería la oreja, pero quizás no era tan buen espadachín que solamente le cortó la oreja, pero él segurito que su intención era cortarle la cabeza a ese siervo, al siervo de los sumos sacerdotes, porque eran guardias de los sacerdotes ellos. Y por eso sabemos que Pedro pudo cortarle la cabeza más que la oreja. Además, el doctor Lucas menciona que en el capítulo 22 de Lucas, versículo 51, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Él tomó la oreja literalmente de Malco, se la puso y lo sanó. Pedro actuó con las emociones a flor de piel. Se equivocó al usar armas físicas. Porque como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De que no estamos luchando. Muchas veces queremos luchar en la carne cuando se trata de luchar en el Espíritu, porque sabemos que no es necesario luchar en la carne o físicamente, pero las batallas, y siempre lo predicamos, aunque muchas veces fallamos en reconocer eso, que las mejores batallas se pelean de rodillas. Y no es una frase solamente como una frase vacía, pero es una frase que debemos seguir siempre. Somos atacados, somos violentados, somos también ofendidos, y en vez de pelear de rodillas, nos ponemos a pelear en la carne. Y es como cristianos dice mucho de nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro reconocimiento de quién somos y a quién pertenecemos? ¿Dónde está nuestra fe en aquel que dijo que Él nos defendería? ¿Dónde está nuestra fe y la creencia en que aquel que nos prometió que Él cuidaría de nosotros? Porque también tenemos que pelear las batallas de rodillas, y es lo que menos hacemos. Muchas veces se nota la habladuría demasiado, en vez de mirarnos nuestras rodillas están limpias, no tienen callo, porque no estamos de rodillas. Y esta es una llamada de atención para todos nosotros, para mí, para todos los pastores, para la gente, que no peleamos, realmente no luchamos en el Espíritu. No vamos a tomar las fuerzas pidiéndolas de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Padre. Pero lo que hacemos, peleamos, y eso es lo que hace Pedro. He oído muchos maestros, teólogos, muchos pastores que critican duramente a Pedro. Pero ¿cuántos como Pedro somos hoy en día? Pedro, sabemos que él actúa así porque todavía no maduraba. Todavía no se convertía en el gran apóstol Pedro, aquel que pidió ser crucificado, pero al revés, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Esta fue una etapa de Pedro, un pasaje en su vida, de quizás de inmadurez, de emoción, de falta de fe, pero él superó eso. Entonces nosotros, ¿cuándo vamos a superar eso? ¿No? Las iglesias están muy preocupadas por la política, muy preocupados por tener los mejores autos, por mejores edificios, mega iglesias. Se preocupan por todas esas cosas, pero no llaman a sus gente a orar, a postrarse ante Dios. Y muchas veces es pedirle al Señor por fuerza, así como Jesús lo hizo. Señor, estoy sufriendo. Me agobia el sufrimiento hasta el sudar gotas de sangre. Pero venimos ante ti, Señor, a pedirte. Y no es reclamar, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú? ¿Que seas mejor que Jesús? Claro que no. Vemos el detalle que tuvo el Señor al sanar de la oreja de Malco. Él bien podido haber dejado la oreja ahí, que la pisotearan los demás, y que ya viviera el resto de sus vidas sin oreja, como un recuerdo a ese Malco de lo que hizo en contra de Jesús. Pero no, el Señor lo sanó. Y lo sanó, yo creo, es mi opinión, que lo sanó solamente por Pedro, que no quería
que arrestaran a Pedro también y que tuvieran algo en contra de él para acusarlo y quizás poner una cuarta cruz al lado de Jesús para crucificarle también ahí mismo. Él lo hizo porque aunque actuó impulsivamente, Pedro, con ese coraje, quizás con odio a los que atacaban a su Señor, el Señor le quiso evitar eso, porque ya había un destino para Pedro y el Señor lo sabía. Y es por eso lo hizo, esa es mi opinión. Él no quería que Pedro fuera arrestado también ahí mismo. Continuamos en el versículo 48 y 49, donde dice: y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. El Señor no se resistió al arresto, pero sí les reclamó a sus captores la cantidad de soldados, el lugar solitario donde estaban, la oscuridad de la noche y las espadas y palos, como sugiriendo que Jesús era un ladrón violento, revoltoso. Irónicamente es la misma palabra que se usa para describir a Barrabás. La palabra ladrón se utiliza cuando en Juan 18, versículo 40, cuando dicen que no querían a Jesús sino al Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Y es también la misma palabra que se usa para describir a los dos que crucificaron a los costados de Jesús. La cobardía de estos captores era evidente, porque la manera de arrestar a un maestro pacífico con tanta fuerza y fuerza bruta, en medio de la trifulca, la declaración de Jesús dice él mismo: para que se cumplan las Escrituras. Eso indica el control que sigue teniendo el Señor. Todo está en control de Él. La gran confianza y confort, porque todos los que estaban procediendo bajo el soberano plan de Dios. Puede ser que el Señor tenía en mente a Zacarías. ¿Se acuerdan la vez pasada que leímos también esto? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Como vimos su predicción en el versículo 27, en el contexto del versículo 50 que leímos. Y quizás siendo contado con los pecadores, quizás también tenía en mente Isaías 53, versículo 12, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es teniendo en cuenta lo que dijo en el versículo 48. Y dice el versículo 50 y hasta 52, yo para terminar nuestro estudio de hoy. Dice: entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto del cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí esto está un poco raro, porque solamente en Marcos nos cuenta esto. Y solamente él. Jesús fue abandonado tal y como él lo predijo. 11 los discípulos huyeron. Pero ese cierto joven, los que nos cuenta Marcos, es Marcos. Eso lo digo porque es evidente. Porque Marcos, si ustedes se acuerdan de nuestro estudio anterior en la cena del Señor, fue en la casa del papá de Marcos. Llegamos a la conclusión. Y que ese sería el lugar donde Jesús usó para la Pascua. También sabemos que de ahí salió Judas, cuando el Señor dijo que fuera y hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, por eso muchos maestros piensan que es de esa manera que fue Marcos, el joven que indica. Y porque de ahí mismo quizá
Cuando se levantó Jesús y se fue al jardín, al huerto en Getsemaní, quizás el joven ya estaba acostado y se levantó y solamente, no creo yo que durmiera totalmente desnudo, quizás con ropas interiores. Y quizás solamente agarró el cobertor, la sábana y se fue tras Jesús. O otra hipótesis sería que Judas, pensando que Jesús y sus discípulos todavía estaban en la casa de Marcos, llegó a buscarlo de nuevo allí, porque se acuerdan que Judas se fue antes de los demás, antes de que Jesús saliera de ahí, es más, antes de que Jesús les declarara y tomara la comunión junto con sus discípulos. Y quizás Judas llegó a buscarlo con la contingencia, con todos los soldados que traía con él, y quizás Marcos estaba acostado ya y oyó el ruido y se fue tras Judas. Eso puede ser que o se fue siguiendo a Jesús o se fue siguiendo a Judas. Y eso es por eso pensamos que es ese mismo Marcos. Es que Judas se había ido temprano y regresó después, y quizás es una de las teorías que tenemos de por qué Marcos está ahí. Y también Marcos no presume, pero admite más bien. La palabra es admitir que al no querer ser arrestado como Jesús, se escapó dejando la sábana. Dejó la sábana y se fue desnudo. Los discípulos fueron dispersos y el siervo quedó solo. Jesús quedó solo. Pero al mismo tiempo, Jesús declaró también en Juan 16, versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y sabemos en nuestros próximos estudios que hasta el mismo Padre lo abandonará, aunque sea por un momento. Y todo esto que está aconteciendo es porque Jesús decidió salvar a todos los pecadores del mundo. Él es el proceso que va camino al Gálgata, va camino a la cruz, a Monte Calvario. Y todos esos acontecimientos se van dando tal y como las Escrituras lo dijeron. Ahora está el punto donde lo abandonarán sus discípulos, como dicen las Escrituras. Todo se está cumpliendo, paso a paso. El Señor va caminando y el camino que va con su rostro puesto, fijo, en ese lugar donde Él va a entregar su vida por todos nosotros. Así que meditemos todas las cosas que pasan, las enseñanzas que nos da Jesús, es para nosotros recibirlas. No estamos independientes y pertenecemos a Él. Es que debemos tomar estas escrituras seriamente y pensar, así que Jesús nos enseñó a cómo recibir la adversidad. Hagámoslo, imitémoslo. Porque muchas veces reclamamos. No queremos que nadie nos ofenda y queremos ser justificados ante el mundo, ante los demás, ante los incrédulos. Cuando el Señor nos llama a ser pasivos, a depender de Él, a tener nuestro rostro fijos en Él, en lo que Él es y en lo que Él sigue siendo, Supremo Señor del universo. Y a veces no mostramos nuestra confianza en Él, pero Él tenía toda la confianza en que todo lo que estaba sucediendo ya estaba escrito. Está viendo el pasado, el presente y el futuro. Él se está doblegando a su Padre y está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Es nomás para que nosotros busquemos la voluntad de nuestro Padre. Si lo llamamos Padre, si lo llamamos Abba, Padre, busquemos su voluntad. Y oremos y no preguntemos por qué nosotros. Preguntemos para qué, Señor. En vez de decir por qué yo, vamos a decir para qué, Señor. Todo es una enseñanza.
Todos están en esta escuela. Lo bueno que tiene nuestro Señor es que nos pone pruebas. En las escuelas nos dan pruebas. Y muchas veces nos reprobamos y ya estuvo. Cuando el Señor no nos desecha, fallamos la prueba, ahí vamos otra vez a hacerla. Eso es cuestión de madurar, de crecer en nuestra relación con Dios y de verdad conocerlo, de veras tener una relación personal e íntima con Él. Porque no se trata de vida y gozo todo el tiempo. Claro que nos da gozos, claro que nos da bendiciones, claro que nos muestra su bondad y su favor, pero también en el caminar vienen las dificultades y tenemos que afrontarlas tal y como Él nos enseñó. Vamos a orar. Señor, en este Día del Padre le damos de nuevo gracias por ser nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Todopoderoso. Le alabamos, le bendecimos, Señor, y le pedimos que sea con nosotros, que sea nuestro Padre, que bendiga nuestras vidas, Señor, que le pido que bendiga a los que nos están acompañando a través de la distancia, por medio de las redes, Señor, que usted bendiga sus vidas, que toque sus cuerpos y los sane, que provea por sus necesidades, que bendiga a las familias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos veremos la próxima vez. Que el Señor los bendiga grandemente y que disfruten este día si van a celebrar a sus padres. Hasta la próxima. Nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere. Adiós.